Buenos días gente, ¿cómo están? Acá les habla Eloy. Hoy continuemos con otro ejercicio, pero ahora ya es de la práctica 5 parte 2. Un ejercicio muy importante, ¿sí? Que va a combinar lo que sería el análisis de continuidad y de derivabilidad en un solo punto. En este caso estamos hablando de la continuidad y la derivabilidad en un valor, en un valor de x particular. Pero recuerden que estos ejercicios en los que se pide determinar dos constantes a y b o la letra que les dieran de tal manera que una función resulte continua y derivable es un ejercicio muy común en los exámenes. Entonces, este particularmente nos pide la continuidad y la derivabilidad como les mencionaba en uno, pero van a ver que hay otros ejercicios que les piden la derivabilidad y la continuidad en todo el dominio. ¿Está bien? Van a ver que la búsqueda de A y B se va a basar por lo general en encontrar cuándo la función es continua y derivable en los puntos de corte de esa función a trozos que les van a dar. Entonces, por más de que en este ejercicio nos pidan esa continuidad y esa derivabilidad en el 1, sepan que de ahí es donde vamos a poder sacar A y B. Después lo que ocurrirá cuando x sea menor a 1 o x sea mayor a 1 va a ser ya una cuestión meramente de utilizar propiedades de continuidad y derivabilidad para justificar esas propiedades en el intervalo dado. Entonces, vamos a empezar. Acá como verán, ya tenemos anotado, bueno, la definición de continuidad en 1, ¿sí? Que esto ya lo deben tener súper más que claro, está bien. Pero bueno, vamos a analizar la primera condición, que es que la función en 1 esté definida, ¿sí? Entonces, fíjense que como la función en 1 cae dentro del intervalo de x mayor o igual a 1, vamos a tener que usar como función a evaluar a 1 en a por x más b. Entonces, lo que nos va a quedar es que f de 1 va a ser básicamente a por 1 más b, es decir, a más b. Es verdad, a más b son las constantes que tenemos que poder encontrar, ¿sí? Pero bueno, esta función va a estar definida en ese futuro valor que vamos a encontrar, que sería a más b. Así que este paso lo tenemos verificado. Ahora bien, cuando nos ponemos a analizar ya los límites laterales para ver la existencia del límite, está bien, ahí ya lo vamos a tener que hacer con más cuidado. Entonces tenemos que calcular el límite de x tendiendo a 1, vamos a empezar por izquierda, ¿sí? De nuestra función. Si nos aproximamos a x por los valores a 1 por izquierda, fíjense que nos estamos acercando por los valores menores al 1. Por lo tanto, la función a utilizar es x cuadrado. Entonces, venimos acá y colocamos, bueno, el límite de x tendiendo a 1 por izquierda de x al cuadrado. Bueno, este límite, fíjense que es un límite bastante sencillo, es uno de los límites básicos, ¿sí? Este límite va a dar 1. Bien, ahora vamos a hacer lo mismo con el límite por derecha. El límite de x tendiendo a 1, pero ahora por derecha. Fíjense que en este caso, al acercarnos por los x mayores, o sea, a 1 por derecha, nos estamos acercando por los x mayores al 1. Por lo tanto, vamos a tener que usar a por x más b como f de x. Entonces, venimos acá y colocamos eso. El límite de x tendiendo a 1 por derecha de a por x más b. Calculamos ese límite. Fíjense que este es un límite de una suma. Está bien, lo pueden calcular utilizando las propiedades de los límites. ¿Sí? Si los límites por separado existen, entonces el límite de la suma es igual a la suma de los límites. Entonces, si acá usamos esas propiedades, ¿sí? Propiedad de suma de límites, ¿está bien? Donde, fíjense que si calculamos por separado el límite x teniendo a 1 por derecha de a por x y el de b, van a ser límites bastante básicos de analizar, ¿sí? Fíjense, el límite de x tendiendo a 1 por derecha de a por x es un límite bastante básico, ¿sí? Fíjense que a, al ser una constante, va a salir del límite y solamente nos va a quedar el límite de x tendiendo a 1 por derecha de x, que es un límite básico y se puede calcular como
se puede hacer por sustitución directa. En este caso nos va a quedar a por 1. ¿Está bien? ¿Qué propiedad usamos acá? Bueno, acá usamos la propiedad de que las constantes, ¿sí?, pueden salir del límite. Siempre que esa constante obviamente no sea 0. Entonces, pues si no, el límite daría 0 directamente. Entonces, si C es un número real no nulo, ¿sí?, entonces lo que vamos a tener es que el límite de x tendiendo a una cierta constante C de, vamos a poner otra letra, a D de C por una función, este límite vamos a poder sacar la constante y poner el C por el límite de x tendiendo a D de f de x. ¿Sí? Estas propiedades, bueno, como les menciono a esta altura ya deben estar más que procesadas, ¿sí? Y si no, repásenlas muy bien, ¿sí? No hace falta que se sientan a aprendérselas de memoria, ¿sí?, sino que practiquen, practiquen y practiquen, y con esa práctica van a ver que les va a empezar a quedar grabadas estas propiedades. ¿Está bien? Bueno, el otro límite, que sería el límite justamente de b, de x tendiendo a 1 de b, fíjense que es el límite de una constante, es decir, que es la misma constante, ¿sí? Entonces, vemos que los dos límites por separado existen, por lo tanto, vamos a poder explicar esta propiedad y escribir esto como el límite de x tendiendo a 1 de a por x más el límite de x tendiendo a 1 por derecha de b. Como les mencionaba previamente, el límite de una constante es la constante, ¿sí? Y este de acá arriba, ¿se acuerdan que nos dio a? Y este de acá les va a dar la constante, que en este caso es b. ¿Sí? Es decir, que el límite nos termina dando a más b. Pero claro, uno sigue estando en la misma disyuntiva de antes. A más b son las letras de las cuales tenemos que ver cuál es el valor que tienen. ¿Está bien? Sin embargo, acá volvemos a toparnos con ellas, pero recuerden que la condición de fondo, digamos, para plantear este ejercicio, era que el límite tiene que existir. O sea, la función tiene que ser continua en 1. Por lo tanto, el límite tiene que existir, porque si no, la función no es continua. Entonces, lo que notamos es que hay que forzar la continuidad de nuestra función. Es decir, necesitamos hacer que los límites coincidan para esa continuidad. Entonces, ahí es donde planteamos esta condición para que se dé la continuidad. Es decir, que lo que vamos a decir es que para que f sea continua en 1, lo que tendría que ocurrir es que debe existir el límite, ¿sí?, además de obviamente cumplirse las otras propiedades. ¿Está bien? Entonces, para que este límite exista, ¿sí?, debe darse que los límites laterales coincidan, ¿sí? Es decir, a lo que vamos con esto es que entonces le vamos a tener que pedir a los límites laterales que sean iguales para que esto pueda ocurrir. El límite de x tendiendo a 1 de f de x tiene que dar lo mismo que el límite de x tendiendo a 1 por izquierda, ¿sí? Y eso lo que va a resultar es en que a más b tiene que valer 1. Y fíjense que acá sacamos una de las propiedades que teníamos. Está bien, estas dos cantidades son las que tienen que ser iguales. Entonces fíjense que encontramos una relación entre a y b básicamente. ¿Está bien? Es decir, a más b tiene que dar sí o sí 1. Claro, el tema está en que el hecho de que a más b tenga que ser 1 nos deja, digamos, como a medio camino todavía, porque fíjense que todavía no sé cuánto vale a y cuánto vale b. Sé que están relacionadas por esa ecuación, pero no sé bien cuánto es que tiene que valer cada uno. ¿Está bien? Entonces esto de acá lo vamos a volver a utilizar más adelante, porque acuérdense que el ejercicio no se terminó todavía, porque ahora tendríamos que analizar la derivabilidad. ¿Está bien? Pero bueno, para finalizar la parte de la continuidad, fíjense que nos falta ver el tercer requisito, ¿sí? El tercer requisito de continuidad es justamente que la función en el valor en particular, en 1 en este caso, se dé lo mismo que el límite. Entonces, si nosotros forzamos
como dijimos previamente, que el límite de x tendiendo a 1 dé lo mismo que que justamente 1, ¿está bien? En este caso, eso lo que nos está diciendo es que f de 1, ¿cuánto valía? Bueno, f de 1 lo hemos calculado acá, nos daba a más b. Entonces, lo que encontramos, claro, es que como f de 1 vale a más b, pero además el límite de x tendiendo a 1, fíjense que tiene que valer, como habíamos dicho antes, lo que valgan los límites laterales para que el límite exista, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijimos que los límites laterales tienen que ser iguales? Entonces, los límites laterales me van a dar a más b, que tiene que ser lo mismo que 1, ¿sí? En pocas palabras, lo que los estoy tratando de mencionar es que fíjense que esta relación, ¿sí?, se va a dar automáticamente, ¿sí? Esta condición se va a cumplir. La condición dura de la existencia de este límite es que los límites laterales sean iguales, es decir, que a más b sea igual a 1. Es decir, que solo con pedirle a A más B que sea igual a 1, nos estamos asegurando la continuidad de la función. ¿Está bien? Entonces, acá lo que podríamos decir es que la función será continua en 1 si A más B es igual a 1. Entonces, vamos a poner, por lo tanto, f será continua en x igual a 1 si A más B es igual a 1. Claro, el tema es que hay muchos números que pueden cumplir esa condición. Los que nos va a delimitar quiénes son A y B en particular va a ser justamente el análisis de la derivabilidad. Entonces vamos a analizar eso, ¿sí? Vamos a analizar ahora la derivabilidad en x igual a 1. En ese proceso, recuerden que para que la función sea derivable en un punto, lo que tiene que ocurrir es que las derivadas laterales sean iguales. Es decir, que vamos a tener que calcular la derivada lateral por derecha, ¿sí?, en 1, en este caso, recuerden que nos pide la derivabilidad en 1, y esto nos queda como el límite de x tendiendo a 1 por derecha, bueno, de nuestra función, menos la función evaluada en 1, y todo esto va a ir dividido, ¿sí?, y todo esto va a ir dividido lo que sería x menos 1, ¿sí? Es decir, nos va a quedar el límite de x tendiendo a 1 por derecha de f de x, que recuerden, como nos acercamos al 1 por derecha, ¿sí?, nos acercamos a 1 por derecha, vamos a estar usando la función a por x más b. Entonces, tenemos en cuenta ese dato y ponemos, bueno, f de x va a ser a por x más b. Y claro, acá viene el paso muy importante. Fíjense, ahora vendría menos f de 1. Pero ¿se acuerdan que f de 1 daba justamente a más b? ¿Sí? En este caso, vamos a utilizar esa relación. Pero ustedes tranquilamente podrían haber puesto que f de 1 era 1 también. ¿Está bien? Porque ¿se acuerdan que para que la función sea continua, a más b tenía que valer 1? Entonces, f de 1 es cierto. Vale a más b. Pero a más b tiene que ser igual a 1 para que la función sea continua, porque si la función no es continua, no es derivable en 1. ¿Está bien? Entonces, ustedes podrían poner indistintamente a más b o 1. En este caso hay que hacer esa elección con mucho cuidado, de manera conveniente. Acá lo que voy a poner es que f de 1 va a ser a más b, y no voy a poner 1. Y eso va a ser justamente porque si yo pongo a más b, este límite se me va a simplificar. ¿Está bien? O sea, se me va a hacer más sencillo. En cambio, si yo pongo 1, ese límite se me va a estar complicando, ¿sí? Entonces, ¿por qué pusimos justamente a más b? Bueno, fíjense que si reescribimos esto, nos va a quedar a por x más b. El menos ese que está delante del paréntesis a más b le va a cambiar los signos a y b, haciendo que b y menos b, ¿sí?, se anulen, quedándonos básicamente el límite de x tendiendo a 1 por derecha de a por x menos a sobre x menos 1, que es un límite que está indeterminado, da 0 sobre 0, ¿sí? Pero bueno, como ya saben, nosotros para poder resolver este tipo de límites vamos a tener que aplicar algún caso de factoreo. Por ejemplo, en el numerador podría sacar factor común a, quedándonos a por x
menos 1. Fíjense, si yo hago factor común entre a por x y menos a, ¿está bien? Factor común a, me va a quedar x, a por paréntesis, x menos 1. ¿Está bien? Y en el denominador me queda el x menos 1, que es el que justamente voy a aprovechar para simplificar. ¿Sí? Es decir, que nos va a quedar en definitiva el límite de x tendiendo a 1 por derecha de a. ¿Sí? Es decir, el límite de una constante. ¿Sí? Y como ya hemos visto, el límite de una constante da esa misma constante. Genial, nos dio a. Ahora bien, vamos a calcular la derivada lateral por izquierda. ¿Sí? Es decir, ahora vamos a calcular f' por izquierda, en 1 claramente, y nos va a quedar el límite de x tendiendo a 1, bueno, la misma historia, f de x menos f de 1, y todo dividido x menos 1. Bueno, y acá va a venir la cuestión. Fíjense, cuando me acerco por izquierda, ¿se acuerdan que teníamos que calcular el límite usando, perdón, el límite usando que, vamos a ver la función, si me acerco a 1 por izquierda, me acerco por los x menores a 1. Por lo tanto, debo usar x cuadrado como la forma funcional. ¿Está bien? Pero ojo, porque ahora viene de vuelta esa disyuntiva que les mencioné antes. Uno acá, cuando tiene f de 1, no sabe si reemplazar con 1 o con a más b. Bueno, fíjense que nosotros en el caso anterior reemplazamos con a más b. ¿Por qué? Porque lo hicimos de manera conveniente para que justamente podamos resolver ese límite de una manera más sencilla. Al hacer que f de 1 sea más b, lo que hacíamos es sacarnos de encima el más b que estaba. O sea, hacíamos justamente que b y menos b se anulaban. En este caso, si yo reemplazo f de 1 también por a más b, me voy a estar complicando la resolución de este límite, porque el límite me va a quedar que en el denominador, ¿sí? O mejor dicho, en el número y en el denominador se va a volver a anular. Entonces, en este caso voy a hacer que f de 1, debido a que la función tiene que ser continua, voy a hacer que f de 1 valga justamente 1. ¿Sí? ¿Se acuerdan que a más b era 1 para que sea continua? Entonces, en vez de poner a más b ahora, voy a poner 1. Y esto es justamente porque si yo lo reemplazo por 1, fíjense que en este límite está bien, sigue estando indeterminado, pero la diferencia fundamental es que en el numerador tengo un caso de factoreo muy especial. O sea, me refiero a la diferencia de cuadrados. Entonces, cuando aplicamos diferencia de cuadrados en el numerador, nos va a quedar x menos 1 por x más 1. ¿Está bien? Es decir, que vamos a poder aprovechar y de esta manera simplificar el x menos 1 con el x menos 1 del numerador y sacarnos la indeterminación de encima. ¿Está bien? Quedándonos solo en el numerador un x más 1. Y bueno, como ustedes ya saben, este es el límite de una suma en la cual los límites individuales existen. ¿Está bien? Y este límite nos va a terminar dando 2. ¿Está bien? Ahora, no perdamos de vista que esto lo estamos haciendo para que justamente la función sea derivable en 1. Entonces, para que f sea derivable en 1, las derivadas laterales tenían que ser iguales. ¿Sí? Para que sea derivable en x igual a 1, lo que tiene que ocurrir es que justamente la derivada lateral por derecha sea igual a la derivada lateral por izquierda en 1. Por lo tanto, fíjense que de acá lo que vamos a obtener es que este numerito a que nos quedó acá tendría que ser, vamos a remarcarlo, este numerito a que nos quedó acá tendría que ser igual a este número de acá. Es decir, que a va a tener que ser igual a 2. Y ahí encontramos el valor de a para que la función sea continua y derivable. Sin embargo, no se olviden que nosotros habíamos encontrado que para que la función sea continua, a más b debía valer 1. ¿Sí? ¿Se acuerdan? A esto lo llamamos 1. Entonces, ahora me falta sacar b. Y b lo voy a sacar de esta relación. Es decir, vamos a poner acá, como a más b era igual a 1 para que f sea continua en 1,
para que f sea continua en x igual a 1, y para que sea derivable, a tendría que valer, como vimos recién, 2. Y para que sea derivable, a debe valer 2. Entonces, debido a que la función tenía que ser continua y derivable, entonces lo que tendríamos que hacer es consolidar esas dos condiciones. Es decir, donde dice A ahora voy a poner un 2 más b tiene que ser igual a 1. En pocas palabras, b debe valer menos 1. ¿Sí? Entonces, ahí lo que ustedes tienen es los valores de a y b para que la función sea continua y derivable en 1. Entonces vamos a poner, por lo tanto, f será continua y derivable en x igual a 1 si a vale 2 y b vale menos 1. Bueno, entonces, este ejercicio recuerden que es muy importante, ¿sí? Suele aparecer bastante en los exámenes y se basa en el hecho de que ustedes al hacer estos ejercicios están analizando la continuidad y la derivabilidad en el punto de corte de una función a trozos. Pero insisto, si esto hubiese ocurrido que les decían encuentren a y b para que la función sea continua y derivable en todo su dominio, no cambiaba nada, solamente había que hacer todo esto mismo, pero le faltaría analizar qué estaría ocurriendo en el dominio, o sea, en los demás valores del intervalo. ¿Está bien? O sea, tendrían que tener justamente un análisis de la continuidad y la derivabilidad en, por ejemplo, los x menores al 1, ¿sí? Fíjense que cuando x menor a 1 la función es x cuadrado, un polinomio. Ya esto ya seguramente ya lo tengan bien claro. Y lo mismo si x es mayor a 1, la forma de la función va a ser a por x más b, donde ustedes ya saben cuánto vale a y b, ¿sí? Y además es un polinomio, ¿sí? Muy sencillo de justificar. Así que bueno, con eso terminamos este ejercicio y nos vemos en la próxima.